Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu paz, de tu sabiduría. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y así se renovará la faz de la tierra. La buena noticia según Marcos. Capítulo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Tal como Dios afirma en el profeta Isaías: Mira, envío a mi mensajero delante de ti, para que te disponga el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los de Jerusalén acudían a Juan y se hacían bautizar por él en el río Jordán, reconociendo sus pecados. Juan vestía un manto de piel de camello atado a su cintura con una correa de cuero, y se alimentaba con saltamontes y miel del campo, y proclamaba diciendo: Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien ni siquiera soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días, Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, Jesús vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, como una paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. De inmediato el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que apresaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. Entraron en Cafarnaún. Apenas llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu impuro que empezó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de aquel hombre. Todos quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Manda a los espíritus impuros y le obedecen. La fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, por toda la región de Galilea. Después que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre
y de inmediato le hablan de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunía junto a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando aún no amanecía, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar aparte y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros comenzaron a buscarlo. Al encontrarlo, le dijeron: Todos andan buscándote. Vamos a otra parte, a los poblados vecinos, para predicar también allí. Porque a esto he venido. Y por toda Galilea fue predicando en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. Se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le suplicaba: Si quieres, puedes purificarme. Él se compadeció, extendió su mano, lo tocó y le dijo: Quiero. Queda purificado. Y de inmediato desapareció la lepra y quedó purificado. Luego Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: Mira, no digas nada a nadie, sino que anda. Haz que te examine el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que quedaste sano. Sin embargo, apenas él se fue, se puso con insistencia a proclamar y a divulgar lo sucedido, de tal modo que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que tenía que quedarse fuera en lugares despoblados. Y aún así, acudían a él de todas partes. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús regresó a Cafarnaún. Se corrió la voz de que estaba en casa y se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta. Y Jesús les explicaba el mensaje. Le trajeron entonces a un paralítico que llevaban entre 4. Como era tanta la multitud y no podían acercarlo a Jesús, rompieron el techo de la casa donde él estaba y por la abertura descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Había allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban en su interior: ¿Cómo se atreve a hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida de lo que ellos pensaban, les preguntó: ¿Por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: Te lo ordeno. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó al instante, tomó la camilla y salió a la vista de todos, de modo que toda la gente asombrada glorificaba a Dios, diciendo: Jamás habíamos visto algo igual. Jesús se dirigió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su despacho para cobrar los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras comía en casa de Leví, muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran numerosos los que lo seguían. Los maestros de la ley, del grupo de los fariseos,
Al ver que comía con pecadores y cobradores de impuestos, preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús, que los había oído, les respondió: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mientras que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a preguntarle a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? ¿Acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? El tiempo en que el novio esté con ellos no pueden ayunar. Ya llegará el día en que les quitarán al novio. Ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque al encogerse la tela añadida, rompe el vestido viejo y la rotura se hace mayor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres, y se pierden el vino y los odres. Para vino nuevo, odres nuevos. Un sábado, mientras Jesús atravesaba por unos sembrados, sus discípulos caminaban arrancando espigas. Los fariseos le preguntaron: Oye, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? ¿Nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Cómo entró en el santuario de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y les dio a los que iban con él. Y agregó: El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Capítulo 3. Jesús fue otra vez a la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada, y con la intención de acusarlo lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: Colócate en medio. Luego les pregunta a ellos: ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos no le contestaron. Jesús, mirando con indignación a los que lo rodeaban y entristecido por la obstinación de sus corazones, le ordenó al hombre: Extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Apenas los fariseos salieron de la sinagoga, se reunieron con los partidarios de Herodes para ver cómo acabar con Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago. Lo seguía mucha gente proveniente de Galilea, Judea, Jerusalén y también de Idumea, de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón. Mucha gente acudía a su encuentro al enterarse de lo que hacía. Jesús pidió a sus discípulos que le tuvieran lista una barca pequeña para que la muchedumbre no lo aplastara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrojaban a sus pies, gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, por su parte, les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso, y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo
y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús regresó a casa y de nuevo se reunió allí tanta gente que ni siquiera los dejaban comer. Cuando sus parientes se enteraron, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: ¡Está loco! Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían de Jesús: Está poseído por Belcebú y expulsa demonios por el poder del jefe de los demonios. Jesús los convocó y discutía con ellos valiéndose de comparaciones. ¿Cómo Satanás puede expulsar a Satanás? Si los de un reino se dividen entre ellos, ese reino no puede subsistir. Y si los de una familia se dividen entre ellos, tampoco esa familia puede subsistir. Por eso, si Satanás se ha dividido y se enfrenta contra sí mismo, no puede subsistir. Su fin está llegando. Nadie puede entrar en la casa de un hombre poderoso y robarle sus bienes si primero no lo ata. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que se les perdonarán a los hombres todos los pecados y cuantas blasfemias digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Será culpable para siempre. Jesús dijo esto porque decían de él: Está poseído por un espíritu impuro. Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Aquí tienen a mi madre y mis hermanos, porque quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Jesús comenzó de nuevo a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca que estaba en el agua y se sentó en ella, mientras toda la multitud se quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas empleando parábolas. Les decía en su enseñanza: Escuchen. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó sobre un terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y como la tierra no tenía profundidad, brotó enseguida. Pero apenas salió el sol la quemó, y por no tener raíz, la secó. Otra parte cayó entre espinas, y cuando éstas crecieron, ahogaron las semillas, las cuales no pudieron dar fruto. Y otras semillas cayeron en tierra fértil, las que fueron dando fruto a medida que brotaban y crecían. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100 por uno. Jesús añadió: El que tenga oídos para escuchar, que entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaban acerca de las parábolas. Él les contestó: A ustedes Dios les comunica el misterio de su reino. A los de afuera, en cambio, todo les resulta enigmático, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Luego, Jesús les dijo: ¿No entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Escuchan la palabra y de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz en sí mismos, porque son inconstantes, cuando llega algún sufrimiento o persecución a causa de la palabra, sucumben de inmediato.
Otros son como lo sembrado entre las espinas. Escuchan la palabra, pero los invaden las preocupaciones de este mundo, la seducción de la riqueza y otras ambiciones que ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Otros son como lo sembrado en tierra fértil. Escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos. Unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Jesús les dijo también: ¿Acaso se trae una lámpara para dejarla debajo del cajón o de la cama? ¿No se pone más bien sobre el candelero? Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, y nada secreto que no se haga público. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Y además les dijo: Presten atención a lo que escuchan. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan, y les dará más todavía. Porque al que tiene se le dará. En cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Jesús decía también: El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Y aunque duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Lo que sucede es que la tierra por sí misma va produciendo el fruto, primero un tallo, luego una espiga y por último el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Además, dijo: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la más alta de todas las hortalizas, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, Jesús explicaba el mensaje a la gente, adaptándose a su capacidad de entender. Solo les hablaba en parábolas. En cambio, a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la gente, se llevaron a Jesús en la barca tal como estaba, aunque había otras barcas con él. Se desató una fuerte tempestad. Las olas entraban en la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús dormía sobre una almohada en la parte posterior de la embarcación. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, mandó al viento y ordenó al mar: Silencio, cállate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Luego les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Y llenos de gran temor se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu impuro vino a su encuentro de entre los sepulcros, pues habitaba en el cementerio. Nadie, ni siquiera con cadenas, podía controlarlo. En muchas ocasiones lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era capaz de dominarlo. Pasaba noche y día entre los sepulcros y en los cerros, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio de lejos a Jesús, corrió hacia él. Se postró y gritó con todas sus fuerzas: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro en nombre de Dios, que no me atormentes. Le dijo así porque Jesús le había mandado. Espíritu impuro,
Sal de este hombre. Luego Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Como en la ladera del cerro había una gran cantidad de cerdos alimentándose, los espíritus impuros le suplicaron a Jesús: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió, y ellos salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, se arrojaron al mar por un barranco y se ahogaron en él. Los que cuidaban los cerdos huyeron, contando la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Al llegar a donde estaba Jesús y comprobar que el que había tenido una legión de espíritus impuros estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que vieron esto relataron a los demás lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a suplicarle que abandonara su territorio. Cuando Jesús se estaba embarcando, el que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, con los tuyos, y cuenta todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Él se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús hizo en su favor, y todos se quedaban admirados. Cuando Jesús regresó de nuevo en la barca a la otra orilla, se reunió mucha gente a su alrededor, mientras él permanecía junto al mar. En esto se acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y apenas lo vio, cayó a sus pies suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él, y como lo seguía tanta gente, lo apretujaban por todos lados. Había una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin obtener ninguna mejoría. Al contrario, empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la gente y tocó por detrás su manto, porque pensaba: Si al menos toco su manto, me sanaré. De inmediato dejó de sangrar y notó que su cuerpo había sanado de su mal. Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente preguntando: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: Ves que la gente te apretuja y tú preguntas: ¿quién me tocó? Jesús, sin embargo, seguía observando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblorosa porque sabía lo que le había sucedido, se acercó a Jesús, se arrojó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía Jesús estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a informarle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, tan solo cree. Y no dejó que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto de la gente que lloraba y gritaba sin parar, Jesús entró y les dijo: ¿Por qué este alboroto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Jesús hizo salir a todos, y junto con el padre de la niña, la madre y los que lo acompañaban, entró donde estaba la niña. Luego, la tomó de la mano y le ordenó: Talita cum, que significa: muchacha, te lo ordeno, levántate. Enseguida la muchacha, que tenía 12 años,
se levantó y se puso a caminar. Ellos quedaron muy sorprendidos. Jesús les advirtió con insistencia que nadie lo supiera y les pidió que dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos que lo oían se preguntaban sorprendidos: ¿de dónde éste saca esto? ¿Quién le ha dado a éste esa sabiduría y esos milagros realizados por su propio poder? ¿Acaso no es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y estaban desconcertados a causa de él. Jesús entonces les dijo: solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia, es deshonrado un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y se quedó asombrado de su falta de fe. Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que, aparte de un bastón para el camino, no llevaran pan, ni provisiones, ni dinero en el cinto, que usaran sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. Les dijo: cuando se alojen en una casa, quédense allí hasta el momento de partir. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y ellos fueron a predicar que se convirtieran. Expulsaban muchos demonios y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de lo que decían de Jesús, porque su fama se divulgaba en todas partes. Unos afirmaban: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros opinaban: es Elías. Otros, en cambio, decían: es un profeta como uno de tantos profetas. Herodes, por su parte, enterándose de esto, afirmaba: ese es Juan, al que yo ordené decapitar, y ahora ha resucitado. Herodes, en efecto, había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado a pesar de la advertencia de Juan. No puedes tener a la mujer de tu hermano. Por esto, Herodías odiaba a Juan y quería matarlo. Pero no podía porque Herodes lo respetaba y protegía, pues lo consideraba un hombre justo y santo. Aunque cada vez que escuchaba a Juan, quedaba muy desorientado. Sin embargo, lo oía con agrado. La ocasión propicia se presentó cuando Herodes ofreció para su cumpleaños un banquete a sus nobles, a sus jefes militares y a la gente importante de Galilea. La hija de Herodías entró a danzar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey le prometió a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y luego le juró: lo que me pidas te daré, incluso la mitad de mi reino. La muchacha salió y le preguntó a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Fue de inmediato donde estaba el rey y le pidió: quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero no quiso contrariarla a causa de su juramento y de sus convidados. Y al momento envió a un guardia ordenándole que le trajera la cabeza de Juan. El guardia fue, decapitó a Juan en la cárcel, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre.
Cuando se enteraron los discípulos de Juan, fueron a recoger su cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Como era tanta la gente que iba y venía que ni siquiera tenían tiempo para comer, Jesús les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar aparte para descansar un poco. Y se fueron ellos solos en la barca a un lugar solitario. Sin embargo, muchos se dieron cuenta al verlos partir y acudieron por tierra de todos los pueblos al lugar a donde iban, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles durante un largo tiempo. Como se había hecho tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Ya es tarde, y este lugar es apartado. Despídelos, para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Jesús, sin embargo, les ordenó: Denles ustedes de comer. ¿Acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le respondieron: 5 panes y 2 pescados. Jesús ordenó que todos se acomodaran por grupos sobre el pasto verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Luego, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, e incluso recogieron 12 canastos llenos con lo que quedó de panes y pescados. Quienes comieron fueron 5,000 hombres. Enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse y a dirigirse antes que él a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando se despidió de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago, mientras Jesús permanecía en tierra. Ya cerca de la madrugada, viéndolos cansados de remar porque tenían el viento en contra, Jesús se dirigió hacia ellos caminando sobre las aguas y quiso pasar de largo. Al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y se asustaron. De inmediato Jesús les habló diciendo: Calma, soy yo. No teman. Jesús subió a la barca donde estaban ellos y cesó el viento. Y se asombraron mucho más todavía, porque aún no habían entendido lo que había pasado con los panes, pues su corazón seguía endurecido. Después de atravesar el lago, tocaron tierra en Genesaret y allí amarraron la barca. Al desembarcar, algunos enseguida se dieron cuenta de que era Jesús, y recorriendo toda aquella región, llevaban en camillas a los enfermos a donde oían decir que él se encontraba. Donde quiera que Jesús iba, a aldeas, pueblos o caseríos, colocaban en la plaza a los enfermos, rogándole que al menos les dejase tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Los fariseos y algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén se reunieron con Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían los alimentos con las manos impuras, es decir, sin lavárselas.
es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, aferrándose a la tradición de los antepasados, ni comen lo que traen del mercado sin antes purificarlo. Y también se aferran por tradición a otras muchas costumbres como la purificación de vasos, jarros y ollas. Por esto, los fariseos y maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antepasados y comen sin purificarse las manos? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, tal como afirman las Escrituras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan de lado el mandamiento de Dios por aferrarse a la tradición de los hombres. Y les dijo también: qué bien invalidan el mandamiento de Dios por mantener su propia tradición. Aunque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, quien maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, afirman que si uno notifica a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, aquello que pudiera reclamar de mí como ayuda, uno queda liberado de socorrer a sus padres. De esta forma anulan la palabra de Dios con esa tradición que ustedes mismos se transmiten unos a otros. Y como estas, hacen otras muchas cosas por el estilo. Jesús convocó otra vez a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que, al entrar en él, pueda hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Él les respondió: ¿ni siquiera ustedes entienden? ¿No comprenden que nada de afuera que entra en el hombre puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y luego va a parar a la letrina. De este modo Jesús declaraba puros todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale del ser humano es lo que lo hace impuro. Porque del interior, del corazón de los hombres, salen las malas intenciones, lujuria, robos, asesinatos, adulterios, codicias, maldades, engaño, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia e insensatez. Todas esas maldades salen del interior del hombre y lo hacen impuro. Jesús partió de allí y se dirigió al territorio de Tiro. Luego entró en una casa con la intención de que nadie lo supiera. Sin embargo, no logró pasar inadvertido, porque una mujer que tenía a su hijita poseída por un espíritu impuro, apenas se enteró de que estaba Jesús, fue a arrojarse a sus pies. La mujer, que no era judía, sino sirofenicia de nacimiento, le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perritos. Ella le respondió: Señor, también los perritos, debajo de la mesa, se comen las migajas que caen de los hijos. Puede serte. Por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, pues el demonio ya había salido de ella. Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la multitud y a solas con él le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que quiere decir: ábrete. Al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de su lengua
y comenzó a hablar sin ninguna dificultad. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más él insistía, más lo divulgaban ellos. Y llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Capítulo 8. Como de nuevo se juntó por aquellos días una gran multitud y no tenían nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando sin comida a sus casas, van a desfallecer en el camino, porque alguno de ellos ha venido de muy lejos. Sus discípulos le preguntaron: ¿quién podría conseguir pan en este lugar desértico para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? 7. Le contestaron. Entonces Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, Jesús les mandó que también los repartieran. Y la gente comió hasta saciarse. E incluso se recogieron 7 cestos de lo que quedó, y eso que eran unos 4,000. Luego, Jesús los despidió, y de inmediato se embarcó con sus discípulos, dirigiéndose a la región de Dalmanuta. Se acercaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿qué señal pide esta generación? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y partió a la orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y tenían solo un pan en la barca. Jesús les advirtió: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban que les decía esto porque no tenían panes. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué comentan que digo esto porque no tienen panes? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Tan endurecido tienen su corazón que teniendo ojos no ven y oídos no escuchan. ¿Acaso no recuerdan cuántos canastos llenos recogieron con lo que quedó cuando repartí los 5 panes entre 5,000? 12. ¿Y cuántos cestos llenos recogieron con lo que quedó cuando repartí los 7 panes entre 4,000? 7. Todavía no entienden. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego, suplicándole que lo tocara. Jesús, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Luego, le echó saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, intentando ver, respondió: veo hombres, pero los veo como si fueran árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a poner las manos en los ojos del ciego, quien recuperó totalmente la vista, hasta el punto de distinguir todo con claridad. Luego, lo envió a su casa y le ordenó: no vayas a entrar en la aldea. Jesús se dirigió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie. Jesús, entonces, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los 3 días. Y con absoluta claridad les hablaba de estas cosas.
Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y en presencia de sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Luego Jesús convocó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué precio podría pagar a cambio de su vida? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas ante esta generación infiel y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. Jesús también les decía: Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía, ya que estaban atemorizados. En esto, una nube los cubrió con su sombra y una voz salió de ella: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Él les encargó que no relataran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque discutían qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? ¿Así que dicen que tiene que venir primero Elías a restaurarlo todo? Entonces, ¿por qué afirman las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Les aseguro que de todas formas Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, tal como afirman las Escrituras acerca de él. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de mucha gente discutiendo con unos maestros de la ley. Apenas la gente vio que era Jesús, se llenó de admiración y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿Qué están discutiendo con ellos? Uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo tiene mudo. Cada vez que se apodera de él, lo arroja al suelo, echa espuma por la boca, cruje en sus dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Ellos se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo a tierra, se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó a su padre: ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde pequeño. Y muchas veces el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Si tú puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes?
Todo es posible para quien cree. De inmediato, el padre del niño exclamó: Creo, pero ayúdame a tener más fe. Al ver que aumentaba la gente, Jesús ordenó al espíritu impuro, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno. Sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu salió de él gritando y sacudiéndolo con violencia. El muchacho quedó como un cadáver, por lo que muchos decían: ¡Está muerto! Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús volvió a casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de espíritus se expulsa solo con la oración. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán. Y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Y aunque ellos no entendían lo que Jesús decía, les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Cuando ya Jesús estaba en casa, les preguntó: ¿De qué discutían por el camino? Se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: Quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino también al que me envió. Juan dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es de los que vienen con nosotros. No se lo prohíban, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está con nosotros. Si alguno les da de beber un vaso de agua en mi nombre, porque son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguno incita a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que ataran a su cuello una de esas piedras de molino movidas por un burro y lo arrojaran al mar. Si tu mano te incita a pecar, córtatela. Sería mejor para ti entrar manco en la vida que con las 2 manos ir a parar a la ajena, al fuego inextinguible. Si tu pie te incita a pecar, córtatelo. Sería mejor para ti entrar lisiado en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la ajena. Si tu ojo te incita a pecar, sácatelo. Sería mejor para ti entrar tuerto en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados para el fuego. Necesaria es la sal, pero si se vuelve insípida, ¿con qué le devolverán el sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Capítulo 10. Después de que salió de allí, Jesús se fue al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la gente se reunió en torno a él y, como era su costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, si le estaba permitido al marido divorciarse de su esposa. Jesús les contestó: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir un certificado de repudio y divorciarse. Moisés le dio ese mandato por la dureza de sus corazones. Pero desde el inicio de la creación, Dios los hizo varón y mujer
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al volver a casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de esto. Jesús les dijo: Quien se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Le traían niños para que Jesús los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al darse cuenta, Jesús se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Mientras Jesús iba de camino, un hombre corrió hacia él. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero afligido por estas palabras, aquel hombre se fue triste, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron por lo que decía, pero Jesús les insistió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y comentaban entre ellos: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos con atención, les dijo: Para los hombres es imposible, no así para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: Ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en este tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y luego recibirá la vida eterna en el mundo venidero. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Mientras subían camino de Jerusalén, Jesús iba delante de sus discípulos. Ellos estaban asombrados y, aunque lo seguían, tenían miedo. Otra vez reunió Jesús a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que subimos a Jerusalén. Allí, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos y se burlarán de él. Le escupirán, azotarán y matarán. Pero después de 3 días, resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Cuando estés en tu gloria, concede que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo voy a beber, o recibir el bautismo que yo voy a recibir. Podemos. La copa que yo voy a beber, también ustedes la beberán. Y el bautismo que yo voy a recibir, también lo recibirán. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Será
para quien está preparado. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes entre los pueblos paganos los dominan con tiranía y los poderosos abusan de su poder. Que no sea así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por todos. Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Al enterarse de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar: ¡Hijo de David! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! Muchos lo reprendían para que se callara. Sin embargo, él gritaba aún más fuerte: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que vea. Vete. Tu fe te ha salvado. Y de inmediato comenzó a ver y seguirlo por el camino. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan al poblado de enfrente y apenas entren encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Pero si alguien les pregunta por qué hacen esto, respóndanle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Ellos fueron y encontraron un burrito atado junto a una puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿Qué hacen? ¿Por qué desatan el burrito? Los discípulos contestaron tal como les había dicho Jesús, y los dejaron irse. Entonces le llevaron al burrito, pusieron encima sus mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino y otros las ramas que cortaban de los campos. Los que iban adelante y los que seguían a Jesús gritaban: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de observarlo todo con atención, volvió con los 12 a Betania, a pesar de que ya se había hecho tarde. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera cubierta de hojas y se acercó para ver si encontraba frutos. Al llegar, no encontró más que hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces le dijo: Que nunca más nadie coma de tu fruto. Sus discípulos lo estaban oyendo. Llegaron a Jerusalén. Cuando Jesús entró en el templo, comenzó a echar a los que ahí vendían y compraban. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objetos por el templo. Les enseñaba: ¿Acaso no afirman las Escrituras? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron,
buscaban la forma de matar a Jesús. Sin embargo, le tenían miedo, porque toda la gente admiraba su enseñanza. Al anochecer, Jesús y sus discípulos se fueron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que va a obtener lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto rueguen y pidan a Dios, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que su Padre, que está en el cielo, le perdone a ustedes sus faltas. Regresaron otra vez a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se acercaron los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos para preguntarle: ¿Con qué autoridad actúas así? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas? Yo también les haré una pregunta. Y si me responden, les diré con qué autoridad actúo así. ¿El bautismo de Juan provenía de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos comentaban entre sí: Si decimos que provenía de Dios, nos preguntará, ¿por qué entonces no creyeron en él? Pero ¿cómo vamos a decir que provenía de los hombres? Y como temían a la gente porque todos tenían a Juan por un verdadero profeta, le respondieron: No sabemos. Entonces Jesús les contestó: Tampoco yo les digo con qué autoridad actúo así. Capítulo 12. Jesús se puso a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, cavó un lagar y construyó una torre para el vigilante. Luego la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo oportuno, envió a un sirviente para exigir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos agarraron al sirviente, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo a otro sirviente y lo maltrataron e insultaron. Les envió a un tercero y lo mataron. Y así a otros muchos. A unos los golpeaban y a otros los mataban. Por último, cuando no le quedaba más que su hijo amado, lo envió pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Entonces lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído acaso este pasaje de la Escritura? La piedra que despreciaron los constructores, Dios la convirtió en piedra angular. El Señor fue quien realizó esta obra tan admirable a nuestros ojos. Como se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola refiriéndose a ellos, querían apresarlo, pero temieron a la gente, y dejándolo, se fueron. Después enviaron a unos fariseos y partidarios de Herodes a donde estaba Jesús para atraparlo por alguna de sus afirmaciones. Estos se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no te dejas influenciar por nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente, sino que enseñas con fidelidad el camino de Dios. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Hay que pagarlo o no? Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba?
Tráiganme la moneda del tributo para que la vea. Ellos se la trajeron. Él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Entonces devuelvan al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados por su respuesta. Unos saduceos se acercaron a Jesús. Como ellos niegan la resurrección de los muertos, le dijeron: Maestro, Moisés nos ordenó en la Escritura que si un hombre casado muere y deja a su mujer, pero no tiene hijos, que el hermano del difunto tome por esposa a la viuda con el fin de darle descendencia a su hermano. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero tomó por esposa a una mujer, pero murió sin descendencia. El segundo también se casó con ella, pero murió sin tener hijos. Y lo mismo ocurrió con el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después que todos murieron, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resucitan, ¿de quién de ellos será esposa? Porque los 7 hermanos la tuvieron por mujer. ¿No se dan cuenta de que están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Ni hombres ni mujeres se casarán cuando resuciten de entre los muertos, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Uno de los maestros de la ley que oyó la discusión y se había dado cuenta de lo bien que Jesús les había respondido, se acercó para preguntarle: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Muy bien, maestro. Tienes razón al afirmar que Dios es el único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, al darse cuenta de que había respondido con acierto, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? Porque movido por el Espíritu Santo, David mismo afirmó: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, entonces, ¿cómo el Mesías puede ser hijo suyo? Y la gente, que era numerosa, lo escuchaba con agrado. Y Jesús les enseñaba diciendo: Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con sus largas túnicas, que los saluden en las plazas, que les den los primeros lugares en las sinagogas y los puestos de honor en los banquetes, mientras devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Frente a la sala de las ofrendas del templo, Jesús se sentó a mirar cómo la gente echaba sus monedas. Muchos ricos daban bastante dinero. En esto llegó una viuda pobre que dio 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en las alcancías, porque todos dieron de lo que les sobraba. En cambio, ella dio lo que necesitaba para vivir. Todo cuanto tenía para su sustento. Capítulo 13.
Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. ¿Ves esas grandes construcciones? Aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Cuando Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Entonces Jesús comenzó a decirles: Estén atentos para que nadie los engañe. Muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y engañarán a mucha gente. Cuando escuchen de guerras y rumores de batallas, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero todavía no es el final. Se levantará nación contra nación y un reino contra otro. En diversos lugares habrá terremotos y hambre. Pero esto es solo el comienzo de un doloroso parto. Ustedes mismos estén atentos, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para que delante de ellos den testimonio de mí. Pero antes es necesario que la buena noticia sea proclamada a todos los pueblos. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que van a decir. Digan en aquel momento lo que se les comunique, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres para que los maten. Todos los odiarán a causa de mi nombre, pero Dios salvará a quien persevere hasta el final. Cuando vean instalado el ídolo abominable y devastador donde no debe estar, quien lea esto procure entender. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Quien esté en lo alto de su casa no baje ni entre a recoger nada de ella. Y quien esté en el campo no regrese por su manto. Ay de las que en aquellos días estén embarazadas o criando. Supliquen para que esto no ocurra en invierno. Porque en aquellos días habrá una tribulación tal como nunca antes la hubo desde que Dios creó el mundo hasta ahora, ni la habrá nunca. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se salvaría. Pero ha decidido acortarlos en atención a los elegidos que Él quiere salvar. Si alguno les dice: miren, aquí está el Mesías, miren, está allí, no lo crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán signos y prodigios tratando de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Ustedes estén atentos. Los he prevenido acerca de todo esto. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Aprendan de la higuera esta comparación. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan, las hojas se dan cuenta de que el verano se acerca. Lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, se darán cuenta de que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que esta generación no pasará sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos y despiertos, porque no saben cuándo llegará ese momento. Será como un hombre que se fue de viaje, dejó su casa, dio autoridad a sus sirvientes distribuyéndoles sus tareas y ordenó al portero que vigilara. Por tanto,
Estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, al canto del gallo o de mañana, no sea que regrese de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén vigilantes. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la forma de arrestar a Jesús mediante engaño para matarlo. Sin embargo, decían: no hay que hacerlo durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de alabastro con perfume de nardo auténtico, de mucho valor. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios y ayudar a los pobres. Y criticaban con dureza a la mujer. Jesús les replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que pudo. Se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que para honrar su memoria, en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se contará lo que ella acaba de hacer conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Judas entonces comenzó a buscar la oportunidad propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua para que la comas? Él envió a 2 de sus discípulos ordenándoles: vayan a la ciudad, y un hombre que lleva un cántaro de agua le saldrá al encuentro. Síganlo. Allí donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que comeré la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una habitación amplia, ya arreglada y dispuesta para comer. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Cuando estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Uno que ahora come conmigo. Ellos empezaron a ponerse tristes y a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12. El que conmigo moja su alimento en la fuente. El Hijo del Hombre se va, como afirman de él las Escrituras, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de bendecir a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen. Esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y después de dar gracias a Dios, se la dio a sus discípulos y todos bebieron de ella. Luego les dijo: esta es mi sangre, la de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús les advirtió: todos ustedes me van a fallar, como afirman las Escrituras.
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero una vez que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos te fallen, yo no. Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y todos afirmaban lo mismo. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y vigilen. Y alejándose un poco, se postró en tierra y oraba pidiendo que, si fuera posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando Jesús regresó y encontró dormidos a sus discípulos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Ni siquiera pudiste estar 1 hora en vela. Vigilen y oren para que puedan afrontar la prueba, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó otra vez y oró suplicando lo mismo. Al regresar de nuevo, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por 3ª vez y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. El que me entrega ya está cerca. Mientras Jesús estaba hablando, se presentó Judas, uno de los 12, acompañado por una multitud armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Quien lo iba a entregar les había dado esta contraseña: Al que yo le dé un beso, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien seguro. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y le dio un beso. Ellos se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús les dijo: Han venido a detenerme armados de espadas y palos como si fuera un ladrón. Estaba todos los días con ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Que suceda así entonces, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana. Cuando lo atraparon, él soltó la sábana y huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio interior del palacio del sumo sacerdote. Se quedó allí sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban algún testimonio contra Jesús que permitiera condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, pues a pesar de que muchos daban falso testimonio, no coincidían sus afirmaciones. Unos se presentaron dando este falso testimonio contra Jesús. Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este santuario edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Sin embargo, ni siquiera en esto sus testimonios coincidían. Luego, poniéndose de pie ante la asamblea, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos declaran contra ti?
Jesús permanecía en silencio sin contestar nada. El sumo sacerdote de nuevo lo interrogó. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Yo soy. Y verán venir al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso, entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgando su túnica, exclamó: ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos juzgaron que merecía la muerte. Entonces algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo golpeaban y le decían: Adivina quién fue. También los guardias le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio interior, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, lo reconoció y le dijo: Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó, diciendo: No sé ni entiendo de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada del palacio, y cantó un gallo. La criada, al verlo de nuevo, comenzó otra vez a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pedro de nuevo lo negó. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: Seguro que eres uno de ellos, porque también eres Galileo. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, diciendo: Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. De inmediato cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Capítulo 15. Apenas amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los maestros de la ley y el Sanedrín en pleno. Luego de atar a Jesús, lo condujeron a Pilato y se lo entregaron. Pilato lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Como los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato de nuevo lo interrogó. ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada más, por lo que Pilato se quedó extrañado. Con ocasión de la fiesta, Pilato solía dejar en libertad a un preso, al que la gente pidiera. Estaba encarcelado un tal Barrabás con otros amotinados que habían cometido un asesinato en una revuelta. La gente subió a donde estaba Pilato para pedir el indulto acostumbrado. Pilato les preguntó: ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que Pilato dejara en libertad a Barrabás. Pilato otra vez les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: ¡Crucifícalo! ¿Pero qué mal ha hecho? Sin embargo, ellos gritaban aún más fuerte: Entonces Pilato, para complacer a la gente, dejó en libertad a Barrabás y a Jesús, en cambio, después de hacerlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio interior del palacio, es decir, al pretorio. Después de convocar a toda la tropa, lo vistieron con un manto de color púrpura, trenzaron una corona de espinas y se le pusieron. Luego, comenzaron a saludar. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y le rendían homenaje poniéndose de rodillas. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de color púrpura
lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Como por ahí pasaba de regreso del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa por sorteo para ver qué se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La causa de su condena estaba escrita en un letrero que decía: El Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo: Tú, que destruyes el santuario y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual manera, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban, comentando entre ellos: Salvó a otros y él no puede salvarse a sí mismo. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que al verlo creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al llegar el mediodía, toda la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerza: Eli, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: Mira, llama a Elías. Uno de ellos fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola en una caña, le daba de beber diciendo: Déjenlo, a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Cuando el oficial romano que estaba frente a él lo vio expirar así, exclamó: Realmente, este hombre era hijo de Dios. Entre las mujeres que miraban desde lejos se encontraba María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las que lo habían seguido y atendido cuando Jesús estaba en Galilea. Además, había otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, víspera del sábado. Como ya se hacía tarde, José de Arimatea, un miembro distinguido del Consejo de Ancianos que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, extrañado de que ya hubiera muerto, mandó llamar al oficial romano y le preguntó si efectivamente ya había muerto. Una vez informado por el oficial, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, descolgó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús.
El primer día de la semana, muy temprano, apenas salió el sol, fueron al sepulcro y se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al fijarse, se dieron cuenta de que la piedra ya había sido retirada, y eso que era muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado a la derecha. Como ellas se asustaron, él les dijo: no se asusten. Aquel al que buscan, Jesús el de Nazaret, el crucificado, resucitó y no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro: Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, asustadas y desconcertadas. Y de tanto miedo que tenían, no dijeron nada a nadie. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los que habían acompañado a Jesús, que estaban tristes y llorando. Ellos no le creyeron cuando la escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les ordenó: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice será salvado, pero quien no crea será condenado. Estas señales acompañarán a quienes crean. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes con sus manos y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, mientras el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban.